normal, se ve normal. Ya. Ya, entonces, como les decía, se va a parecer este quiste muy similar al quiste dermoide. Entonces, ese quiste dermoide va a ser presencia de nexos cutáneos. Los nexos cutáneos decíamos que va a ser la presencia de pelos, ¿no ven? Y va a haber obstrucción de los conductos. Okay. La única diferencia de este quiste, o sea, tras el examen histopatológico, es que no va a presentar nexos cutáneos, como ya les hacía mención. Pero va a presentar nuevamente, o sea, la elevación, en este caso, del piso de la lengua. Y la lengua no los va a expulsar hacia arriba. Pasemos al quiste braquial. Seguimos en la clasificación de estructuras blandas. Entonces vamos a decir que este quiste es derivado de los restos embrionarios de los arcos faringios. ¿Lo ves? Según embriología de los arcos faringios. Va a estar ubicado en la parte lateral del cuello. Vamos a decir también que está debajo de la piel entre el músculo esternomastoideo y la faringe. No va a haber dolor y clínicamente va a estar detectable porque va a haber un aumento, va a haber una tumefacción, un aumento de volumen en esa zona. Ya, entremos a esta clasificación que ya va de los quistes de la retención. Entonces vamos a hablar de la ránula y del mucocele. Entonces vamos a decir que esta es la ránula y esta es el mucocele. Ya, vamos a denominarlos que son, o sea, con otro nombre, que son los cialoquistes, que van a ser tumefacciones, aumento de volumen, que va a ser causadas por una obstrucción del conducto excretor de una glándula salival, que puede ser, digamos, a través de un golpe, o sea, que pueda sufrir el paciente. Va a haber ese acúmulo podría ser de saliva en el conducto excretor de la glándula. Son resistentes, se encuentran en una cavidad revestida de epitelio y llenas de moco. ¿Ya? Puede ser de moco y también saliva. La diferencia entre estos dos en la clínica es de acuerdo a su ubicación. Entonces, si nosotros ubicamos a nivel del labio que hay un aumento de volumen a causa de podría decir, de un traumatismo, o sea, de un golpe que he recibido de parte de un compañero, va a ser denominado también lo que es un mucocele. Ahora, si hay una obstrucción, en este caso, o sea, de saliva o moco, por debajo de la lengua, como en esta imagen, si vemos una obstrucción debajo de la lengua o en el piso de la lengua, vamos a denominarlo una ránula. Sigue del mucocele, que va a ser una extravasación de moco al tejido conjuntivo a partir de un conducto excretor seccionado. Entonces, que va a ser de etiología traumática, que puede ser a través de un golpe que pueda sufrir el paciente, como les indicaba hace un momento. Las glándulas salivales menores de los labios son más propensas a rupturas por mordeduras. Hay pacientes que sufren, digamos, de una patología, o sea, de un hábito que es muy notorio en algunos. O sea, vamos a ver a nivel del labio un trauma, o sea, se tienden a morder los labios. Podría decir que ese paciente es un poco nervioso, o si no, por ese hábito que tiene ese paciente, podría morderse los labios. Entonces podría aparecer esta extravasación de moco a nivel del labio, y eso se llama queilitis. Entonces uno se puede morder, o sea, la piel de los labios, ¿ya? El epitelio que tiene en los labios, y puede aparecer esta patología. En cuanto a la clínica, ¿qué vamos a ver nosotros o dónde va a estar ubicado? Va a estar ubicado generalmente en la semimucosa labial.
y va a haber, obviamente, o sea, el aumento de volumen equimótica, que quiere decir la equimosis, ya que va a haber un acúmulo de sangre en el interior de esa tumefacción y no va a haber dolor, solo va a ser molesto para el paciente. ¿Por qué? Porque lo va a vertir prácticamente el labio a causa de esa tumefacción que va a haber, a causa de ese aumento de volumen. ¿Qué vamos a hacer en el tratamiento? ¿Cómo vamos a planificar el plan de tratamiento? Vamos a hacer una extirpación quirúrgica total, o sea, vamos a retirar por completo este mucosele. Esto para minimizar el riesgo de recidiva. ¿Ya? Debe extirparse las glándulas, o sea, debe extirparse las glándulas desde la base del lecho quirúrgico. Ya tenemos que tener, o sea, tenemos que retirar, o sea, un margen más de seguridad para que no haya esta recidiva del mucosele, para que no se vuelva a formar nuevamente. Hablemos ahora de la ránula, que va a estar ubicado en piso de boca. Si se profundiza y sobrepasa el músculo miloioideo que tenemos en este nivel, va a haber la tumefacción en región submentoniana, o sea, por debajo, ¿no ve? O sea, en el mentón, a nivel del mentón. Lo que será llamado también como su otro nombre, que va a ser la ránula de Plungin. Ya posiblemente, o sea, posiblemente si el doctor les pregunta sobre esta ránula, ¿en dónde podemos ubicar esta ránula? En el piso de boca. Pero si esta ránula se va a profundizar y va a sobrepasar el músculo miloideo, o sea, se va a ir hacia abajo, o sea, la región submentoniana, vamos a denominarlo la ránula de Plungin. Bien, chicos, creo que otra vez tenemos problemas técnicos. Otro break. Enseguida vamos a solucionarlos, por favor. Ya se me sigue cortando el internet, qué raro. A ver. Súper raro. Se logra ver, sigue, ¿no? Hemos quedado, sigue en los quistes de retención en la ránula, ¿verdad? Ya. Entonces, como decíamos, este quiste, o sea, de la ránula, o sea, este quiste de retención que es la ránula, vamos a ver que es una extravasación, en este caso de moco masiva, ¿ya? Por una obstrucción de un conducto muy importante que es el conducto de Wharton, que va a estar ubicado en el piso de boca. Como les hacía mención, si esta ránula se va a profundizar por debajo del músculo miloioideo hacia la región submentoniana, o sea, hacia la región del mentón, vamos a denominarlo como ránula de Plungin. ¿Listo? En cuanto al tratamiento, la marsupialización, ¿qué les decía en la marsupialización axilar fabiana? Que va a ser una incisión a manera de bolsillo que vamos a realizar. ¿Ya? Se va a realizar el destechamiento, o sea, con esta marsupialización vamos a hacer una incisión a manera de bolsillo y vamos a hacer el destechamiento de la lesión cialoquística, ¿ya? Y vamos a retirar. Vamos a suturar los bordes de la mucosa adyacentes, entonces vamos a hacer una sutura a nivel, o sea, adyacentes por arriba y por abajo, con la finalidad de formar una metaplasia, ¿ya? Para que haya una nueva formación de
de células. Y esta tiene un alto grado de recidivar. En cuanto al tratamiento, la extirpación quirúrgica total es la alternativa quirúrgica más recomendada que se le podría hacer en el paciente. Va a haber menos probabilidad de recidivar, ¿ya? Y tener mucho cuidado con lesionar el nervio lingual, ¿ya? Pasemos a los pseudoquistes, a los falsos quistes. Mención que los pseudoquistes son lesiones mal llamadas quistes, ¿no ven? Son falsos quistes, que se van a presentar en forma de tumefacciones epitelial. ¿Se me escucha, chicos? Perdón. Ay, ya, porque es que mi internet me está diciendo nuevamente. Ya. Ok. Entonces, estas no van a tener lo que es un revestimiento epitelial como el quiste, ¿no ven? El quiste que va a tener un revestimiento epitelial, va a tener un contenido, va a tener que se llama un tejido conjuntivo y demás, ¿no? Que les decía el auxiliar. Pero en este caso, como es un pseudoquiste, no va a tener un revestimiento epitelial. No van a presentar, o sea, quistes verdaderos. O sea, estos son unos quistes falsos, ¿ya? Hablemos del quiste óseo aneurismático. Entonces, este quiste óseo aneurismático va a estar ubicado en la parte posterior de la mandíbula, o sea, a nivel de la rama mandibular, o sea a nivel de la rama. Y del maxilar también vamos a ubicar, o sea, por detrás, que va a contener unos espacios numerosos, grandes y llenos de sangre. Va a haber una extravasación de sangre, un acúmulo de sangre. Entonces, esta sangre va a fluir a través de estos espacios a presión muy lenta. Por decirte, como ven esta imagen, va a haber un acúmulo, una extravasación de sangre. Entonces, esa sangre va a fluir muy lentamente, o sea, va a salir lentamente. En la clínica va a haber una mayor incidencia entre los 10 y 19 años en el paciente. Va a haber el aumento de volumen que va a ser difuso, que va a producir deformidad en la cara, ¿ya? Se puede decir a nivel de esta zona, o sea, a nivel posterior de la mandíbula, o sea, a nivel del ángulo de la mandíbula vamos a ver una deformidad. Va a alterar la oclusión, va a ser de crecimiento muy rápido y puede perforar la cortical, o sea, puede perforar tanto la cortical vestibular. Tenemos dos corticales, ¿no ve? En la mandíbula, que es la cortical vestibular y la cortical lingual. Entonces puede perforar una de esas dos corticales, o si no, las dos corticales podría perforar. Pasemos a la radiología. La imagen radiográfica no va a seguir lo que es un patrón exacto, como a ver dónde está, como vemos acá. Va a haber una imagen radiolúcida expansiva unilocular, ¿ya? A este nivel unilocular, que quiere decir que solo va a ser a manera de un círculo y no de varios círculos que se van a aparecer en la radiografía. Va a haber una cortical muy adelgazada y las piezas dentarias vecinas van a estar todas desplazadas. Como podemos ver acá, van a estar todas desplazadas, ¿ya? Y las raíces reabsorbidas. Aquí hacemos mención a una raíz reabsorbida, o sea que por, digamos que la raíz se lo va a ir, o sea, comiendo prácticamente, pero por el término se lo van a ir comiendo poco a poco la raíz, o sea, ya no va a tener ese diente una raíz normal, fisiológica normal, ya no va a tener raíz. Por decirles, si yo lo subdivido a la raíz en 3 tercios, el tercio superior, medio, inferior,
Entonces no va a haber, o sea, posiblemente 2/3 de esa raíz. El quiste óseo traumático. En este caso, esto va a ser a manera de, o sea, puede que haya recibido un golpe en nuestro paciente, entonces se va a neoformar, o sea, se va a formar un quiste traumático, que va a ser también llamado un quiste óseo hemorrágico, ¿ya? A través de ese traumatismo que ha sufrido. Su aparición va a ser espontánea, o sea, en ese mismo momento. Ubicado generalmente en la mandíbula, solo mandíbula. Y de etiología es claramente por una lesión traumática, ¿no? Que va a desencadenar una hemorragia intramedular. En el quiste óseo traumático, en la clínica que vamos a notar, va a ser ubicado generalmente en la mandíbula, como ya se mencionó hace un momento, y va a haber una lesión asintomática, no va a haber dolor. Por el traumatismo que va a sufrir el paciente, no va a haber dolor en ese mismo rato. Suele ser de hallazgo radiográfico, ya como vemos aquí, a nivel del mentón. En su tratamiento vamos a exigir lo que es una penetración en cada espacio y legrado a cada pared, como vemos en la imagen. Vamos a penetrar y vamos a hacer un espacio y vamos a hacer un grado a nivel de la pared para inducir a la hemorragia. Vamos a lavar constantemente con solución fisiológica, que es el suero fisiológico, ¿no ven? Y listo, chicos, muchas gracias. Pasemos a las preguntas. Yo sé que hay preguntas que hace muy capciosas el doctor, entonces se los he preparado un rol de preguntas que posiblemente podría preguntar en el examen, no les podría confirmar si es o no. Perdón, pero antes, perdón, Jess. Okay. Antes queríamos aclarar acerca de que el doctor no nos ha comentado si iba a entrar también el tema de tumores. Según ha preguntado a algunos de sus compañeros, me han indicado que solo iba a entrar lo que es el temario de quistes odontógenos y no odontógenos, pero por si acaso van a estudiar hasta dónde han llevado de tumores. ¿Ya? Solo para aclarar. Ahora sí, Jess, continúa. Perfecto. Entonces, seguiremos en este rol. Se los he preparado estas preguntitas para ustedes y lo vamos a ir resolviendo acá. Por decirles, si hay una pregunta que les dice, o sea, del doctor sus preguntas son muy rebuscadas y muy capciosas algunas, entonces, aquí va la pregunta. Para diferenciar entre un quiste y un tumor, ¿qué imagen fotográfica utilizaría y qué medios de diagnóstico ayudaría? Entonces, en la imagen fotográfica, ¿se acuerdan de esta diapositiva? O sea, de esta imagen, ¿no ven? Porque he estado en la teórica y les hacía mención sobre esta imagen. Y la auxiliar Fabiana también les hizo, ¿no ven? Una naranja y una manzana. Entonces podríamos tomar como primer punto esta imagen. Ya podrían ustedes dibujar, digamos, en la hoja de respuestas, en la pregunta, la respuesta, ¿no ven? Entonces ustedes van a dibujar, podrían dibujar esto y esto, y podrían hacer mención cuál es un quiste y cuál es un tumor, ¿no ven? Entonces, si es un quiste, ¿qué vamos a decir? Como les mencionaba la auxiliar Fabiana, un quiste, ¿qué va a tener? Va a tener un epitelio, ¿no ve? Un epitelio que lo va a revestir todo esto. ¿Qué va a tener dentro de ese epitelio? Va a tener una cápsula, ¿no ve? Allá adentro. Y como todo quiste va a tener un contenido, una luz o contenido, ¿ya? Como vemos acá en la imagen, va a haber una jeringa y con esa jeringa vamos a hacer la aspiración, o sea, con el émbolo, y vamos a sacar líquido. Ahora, en referencia al tumor, vamos a decir que es una masa anormal de tejido que aparece cuando las células se multiplican. Entonces, va a ser una masa anormal, amorfa va a ser una masa amorfa, no va a tener forma, ¿ya? Debido a que las células se van a multiplicar, o lo debido, o es que cuando no mueren también, o sea, estas mismas células.
Entonces, esta sería una pregunta, o sea, una posible pregunta de examen. Vamos a la siguiente. Ya, por decirles, si en el caso hipotético de que les diga, describa solo los nombres de los restos embrionarios que van a formar estos quistes. Entonces, ustedes van a describir acá solo los nombres de los restos embrionarios que van a, que van a formar quistes. Entonces, ¿qué podríamos nosotros decir? Que hay, o sea, ustedes pueden hacer la subclasificación, les he mostrado una subclasificación, ¿no ven? O sea, que son los quistes del, ¿cómo se llama? Los restos embrionarios que les decía la auxiliar Fabiana. Entonces vamos a hacer mención lo que son a los quistes inflamatorios. Vamos a tratar de resolver acá. Okay, ya. Hay quistes inflamatorios, ¿no ven? Inflamatorios. ¿Qué más? Pero ¿por qué van a estar derivados estos quistes inflamatorios? Vamos a decir que están derivados por los restos de Malacés, ¿verdad? Entonces vamos a colocarlo acá, los restos de Malacés. Después hay los quistes, en este caso del desarrollo. Y estos quistes del desarrollo no se van a olvidar que igual tiene, o sea, que igual está formado por unos restos, pero ya, que va a estar formado por el epitelio reducido del órgano del esmalte. Entonces, epitelio reducido del órgano del esmalte. Ya, esa es mi memotecnia de mí. Ahora, como tercer punto vamos a tener a los quistes de la lámina dental. Vamos a pintarlo esto así. Y dentro de estos quistes de la lámina dental vamos a decir que está derivado por los restos de Ceres. Como ya tenemos el de Malacés, va a ser los restos epiteliales de Malacés, restos de Ceres entonces. Ahora, en la clasificación de los quistes inflamatorios, ya que va a estar derivados por los restos de Malacés, o sea, de Malacés, dentro de esto vamos a tener dos clasificaciones de quistes que van a aparecer, ¿ya? Van a recordar eso muy bien, que son los quistes periodontal apical y el quiste residual. Entonces, en esta subclasificación de los quistes inflamatorios vamos a encontrar a los restos de Malacés. Y se van a formar dos quistes, o sea, en estos restos de Malacés, que van a ser el quiste periodontal lateral, apical diré, y el quiste residual. Ahora, en el quiste del desarrollo, esto es muy importante porque hace mención bastante el doctor dentro de esta subclasificación de los quistes del desarrollo, que van a estar derivados del epitelio reducido del órgano del esmalte. Y van a ser los quistes, el quiste dentígero, como ya les hacía mención la auxiliar Fabiana, va a haber el quiste dentígero. También va a haber el quiste de la erupción. Ya no me va a dejar entrar, o sea, ya no voy a poder escribir más aquí. Y dentro también vamos a ubicar al quiste paradental, o sea, ya les hacía mención de que va a haber, o sea, entre los dientes y que no va a ser, digamos, no va a haber, o sea, no va a ser formado por una caries que va a tener esa pieza dentaria. Y va a ser, o sea, va a aparecer ese quiste por lo que es el órgano del esmalte, o sea, por el epitelio reducido del órgano del esmalte, ¿ya? Dentro de la subclasificación de los quistes de la lámina dental están los restos de Ceres. Dentro de estos restos de Ceres se van a formar dos
tipos de quistes. El quiste más terrorífico, o sea, de todos los odontólogos, de todos nosotros, es el queratoquiste odontogénico, ¿ya? Queratoquiste. Y el otro es el quiste periodontal lateral. O sea, ahorita hacemos más mención al queratoquiste. El queratoquiste, o sea, cuando hay una ameloblastoma, a causa de ese ameloblastoma, o sea, cuando compromete el ángulo de la mandíbula, ya se lo denomina un queratoquiste. Bien, yo creo que esto ya sería todo de esta pregunta. Pasemos a la siguiente pregunta. Si tienen alguna duda, me lo van a decir, ¿ok? Para tratar de aclarar eso. Podría implementar también algo en esta diapositiva, que Claro. también como les decía, que esos son los restos embrionarios que forman quistes, pero de origen odontógeno. No se olviden que también hay restos embrionarios que forman quistes, pero también de origen no odontógeno. No odontógenos, eso. ¿Ya? Pueden colocar, por ejemplo, como había hecho mención, el quiste tirogloso, que viene de los restos del conducto tirogloso, el conducto dermoide epidermoide que van a derivar de los restos embrionarios del epitelio germinativo de la piel. Otro, digamos, el quiste nasopalatino, que derivan de los restos remanentes epiteliales embrionarios. Tenemos también el quiste nasolabial, que derivan de los restos del conducto nasolacrimal. Tenemos también el quiste glóbulo maxilar, que deriva de los restos de la región de la fisura incisiva. Son varios restos que pueden mencionar. No solo se limiten a colocar los restos embrionarios de origen odontógeno, también podrían mencionar a los que acabo de mencionar de origen no odontógeno. Eso. Perfecto, listo. Entonces, Les voy a enviar, chicos, no se preocupen. ya. Listo. Ahora pasemos a la siguiente pregunta. Listo. ¿Qué quistes luego del tratamiento tienen tendencia a recidivar? ¿Se acuerdan, no? ¿Qué quistes van a tener, o sea, esa tendencia a recidivar? Ahí vamos a hacer a la mención del quiste, digamos, nasopalatino, nasolabial, glóbulo maxilar. Sé que su recidiva, o sea, es alta, media y baja, incluso rara, ¿no ve? Como les hacía mención hace un momento. Entonces, la que tiene alta recidiva, alta, bastante recidiva, va a ser el tirogloso. Podría también ser el mucosele, la ránula. Ustedes podrían colocar el quiste, inclusive el dermoide, que es rara su recidiva. ¿Ya? Entonces vamos a decir que es el tirogloso. A ver, vamos a ver acá. Tirogloso. Después vamos a decir que es la ránula. A ver. Pues mucosele tiene tendencia también a recidivar. Después tenemos al quiste dermoide, que va a ser rara su recidiva. Recidiva rara. Después tenemos al nasolabial, que también va a ser su recidiva rara. Y por último, que va a ser el nasopalatino, como les hacía mención hace un momento. Listo. Nasopalatino. En este caso del conducto nasopalatino, su recidiva va a ser poco común. ¿Ok? Entonces, no se van a limitar a solo escribir, digamos, o sea, la recidiva del tirogloso, ránula y mucosele. Se van a tratar de explayar en esto. Van a escribir también que el dermoide, el nasolabial, el nasopalatino. Y si ustedes colocan, o sea, su tipo de recidiva que tiene cada uno de estas, esta es alta, por decirte. De la ránula también es alta, su recidiva. ¿Por qué? Porque si esta ránula pasa, lo que les decía,
a través del músculo miloioideo, o sea, llegando lo que es hacia por decirte, hacia la región submentoniana, se va a llamar, o sea, con otro nombre, ya no se va a llamar ránula nomás, se va a llamar la ránula de Plunging, les decía, ¿no ve? Y su recidiva variaba, podría ser entre alta recidiva, como también, o sea, y también decía que era rara su recidiva. Y en el mucosele no hacía mención del tipo de recidiva que tenía, entonces ustedes solo podrían dejarlo como mucosele. ¿Listo? Entonces, eso sería, digamos, la respuesta a esta pregunta. ¿Ya? Lo van a analizar bien, de acuerdo a la pregunta que les haga, porque son muy capciosas del doctor sus preguntas. ¿Alguien decía algo? A esa pregunta también podríamos agregarle lo que sería lo que les había dicho dentro de los quistes odontógenos, el queratoquiste odontógeno, también que tiene mucha recidiva, lo que les había dicho también. Porque el resto de los quistes no tienen recidiva. Odontógenos, por si acaso. Este es de origen odontógeno. Y que tiene mucha recidiva. Y alta recidiva. Listo. Entonces, tratan de explayarse en esta pregunta, ¿ya? No traten de limitarse a responder unas cuantas. Entonces tenemos el tiroglossus, ránula, mucosele, dermoide, nasolabial, nasopalatino, y de origen odontógeno tenemos al queratoquiste. Estas son no odontógenos, por si acaso, cuidado, ¿ya? Vamos a la siguiente pregunta. Acá les decía, se los he colocado esta pregunta. Anatómicamente, indique las vías para despresurizar quistes dentígenos. Ubican que les hacía mención, en este caso, de la marsupialización. ¿No ven? Acá vamos a anotar. Marsupialización. Despresurización. Después, enucleación. Estos tres términos. Cuando nosotros decimos marsupialización, vamos a hacer una incisión a manera de bolsillo. Cuando hacíamos mención a la despresurización, nosotros vamos a colocar un tubo de drenaje, quiere decir, ¿no ve? Que vamos a drenar, vamos a reducir ese quiste, o sea, esa presión que tiene ese quiste. Entonces vamos a decir reducir la presión del quiste. Y la enucleación hace referencia a el retiro total o por completo del quiste. Esta, la marsupialización. Listo. Entonces, ¿qué nos dice la pregunta? Anatómicamente, indique las vías de despresurizar un quiste dentígeno.